Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Lambán, gracias por su acogida. En mi primera comparecencia en estas Cortes como portavoz del Grupo Ciudadanos, me gustaría agradecer a los 62.188 aragoneses que confiaron en nosotros y me comprometo a que trabajaremos sin descanso para no defraudarles, así como para tampoco defraudar a aquellos que no confiaron en nosotros esta vez, porque siempre hemos dicho que para nosotros los que no nos votaron no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas. Permítanme que les recuerde unas palabras pronunciadas en esta misma Cámara en un acto como este ahora hace 4 años. Cito: yo y todos los parlamentarios de esta Cámara tenemos un reto y deberíamos tener una prioridad, que es la de hacer frente al paro, de hacer frente a la crisis económica y, como dice el último barómetro de CIS, en tercer lugar, a esa desafección que todos los que estamos aquí provocamos a una parte importante de los ciudadanos. Fin de la cita. ¿Le suena, señor Lambán? Las pronunció su compañera de bancada, Eva Almunia, hace 4 años. Lamentablemente, en esta última legislatura no han conseguido hacer frente a la desafección que los ciudadanos sentíamos por la política y por los políticos. Muestra de ello es hoy nuestra presencia en esta Cámara, que es la consecuencia de un fracaso. Hoy, si miran a su alrededor, señorías, verán que estamos muchos diputados de nuevas formaciones que hemos nacido al albur de movimientos ciudadanos. Nosotros hoy estamos aquí precisamente por esa desafección y el alejamiento de la política tradicional, de la vieja política de algunos y la búsqueda por parte de la ciudadanía de una forma diferente de hacer política. Sí, Ciudadanos también nace de un movimiento ciudadano, preocupado por la política actual en la que el reparto de sillones primaba al acuerdo sobre las políticas, en la que los intereses partidistas se anteponían a los intereses de los ciudadanos y en el que el «y tú más» servía como excusa para no asumir nuestras propias responsabilidades. Ciudadanos se presenta ante los aragoneses con la firme intención de convertirse en un referente para los que buscan ese cambio sensato que demanda la mayoría de los ciudadanos. El referente para los que quieren cambios y no rupturas, para los que defienden una nueva forma de ser y hacer política, sin cordones sanitarios ni bandos, para los que quieren hacer de los propios ciudadanos el verdadero centro de nuestra actividad, la actividad política. Los aragoneses han decidido un Parlamento plural, que necesitará más que nunca altura de miras y predisposición al acuerdo continuo. Lo que hay que hacer política con mayúsculas y dejar a un lado lo que nos separa para profundizar en lo que nos une y alcanzar consenso. Y es ahí donde siempre nos van a encontrar a Ciudadanos. No olvidemos ni un solo día que los ciudadanos han elegido un Parlamento sin mayorías y estaremos vigilantes para que ninguno de los grupos se arrogue unas mayorías que no les han ofrecido las urnas. Ayer trataron de centrar la contienda electoral entre la izquierda y la derecha. Nosotros entendemos que la verdadera contienda giró entre las formas de hacer política, la vieja y la nueva forma, y por eso hoy aquí estamos representadas 2 formaciones nuevas. Durante estas últimas semanas hemos asistido a negociaciones públicas combinadas con desencuentros y reconciliaciones más propias del ámbito teatral que de la seriedad que requiere esta institución, en la que, de momento, el llamamiento a la pluralidad enarbolado por algunos grupos políticos antes de iniciar las negociaciones solamente se ha visto reflejado en el tradicional reparto de sillones de la mesa de las Cortes, en la que únicamente 3 de las 7 fuerzas políticas están representadas. Confiemos en que esta no sea la tónica habitual de esta legislatura. No le vamos a apoyar, señor Lambán,
pero siempre nos encontrará en las propuestas de su Gobierno que vayan encaminadas a buscar soluciones al terrible problema del desempleo que sufren casi 100.000 aragoneses, en todas aquellas medidas que sirvan para mejorar la educación de nuestros hijos y la formación de nuestros jóvenes, en todas las iniciativas que faciliten a nuestros emprendedores y empresarios el desarrollo de su actividad y, con ello, la creación de empleo y la generación de riqueza en nuestra tierra, Aragón. Y, sobre todo, ante cualquier solución que atienda a los más débiles, a los dependientes, a los perjudicados por una crisis en la que, no lo olvidemos, ustedes también tienen su parte de responsabilidad. Nos encontrará en todas esas propuestas encaminadas a racionalizar la Administración aragonesa y a reducir el gasto estructural, y en aquellas encaminadas a mejorar la vertebración del territorio. Ninguno de los que estamos hoy aquí se nos escapa que la regeneración democrática debe ser algo más que un eslogan electoral y que debemos trabajar por dignificar la política. Señor Lambán, desde Ciudadanos vemos con buenos ojos las escasas propuestas de regeneración a las que ayer hizo referencia en su discurso, y echamos en falta algunas que le voy a enumerar para su consideración y en las que siempre encontrará nuestro apoyo, así como en todas aquellas encaminadas a terminar con las puertas giratorias, a la despolitización de los órganos de control autonómico, como por ejemplo la elección de la Cámara de Cuentas, a la que reconocemos su trabajo, o en la mejora y control de la aplicación de la Ley de Contratos Públicos. Pero añada además algunas más. En primer lugar, le pedimos que ponga a disposición de la justicia toda la Administración aragonesa para el esclarecimiento de los casos de corrupción abiertos. Déjese de crear nuevos órganos y oficinas y dote de recursos económicos y humanos a aquellos que ya existen para que puedan hacer su trabajo de manera eficiente. La lucha contra la terrible lacra de la corrupción que tanto daño hace a la política debe llevarnos a tomar medidas preventivas que la salvaguarden. Y por ello debemos lograr un compromiso de todos los partidos que hoy estamos aquí para apartar de cualquier cargo político, público y orgánico a cualquiera que se encuentre imputado por los delitos contra la Administración pública, así como aquel que manipule su currículum para acceder a un puesto de trabajo. En segundo lugar, consideramos necesario abordar de una forma tranquila pero valiente un tema del que no hemos oído referencias hasta este momento en la Cámara: la reforma de la ley electoral aragonesa, para hacerla más proporcional, en la que se estreche la enorme diferencia de peso electoral en nuestro territorio. Una reforma que contemple la circunscripción única, las listas abiertas para favorecer la elección de los candidatos con mejor capacidad, así como la reducción de los gastos electorales que suponen a día de hoy un despilfarro intolerable en la era de las comunicaciones. Consideramos igualmente necesaria que la política sea una actividad transparente y digna, y por eso es necesario que nadie haga de ella una forma permanente de vida. Señor Lambán, impulse una iniciativa para limitar los mandatos, así como que los cargos públicos solo ingresen un salario por su actividad, sea política, pública u orgánica dentro de los partidos. En esa misma lucha contra los privilegios políticos, les animamos a trabajar por la supresión de todas y cada una de los aforamientos de los que gozamos los diputados en esta Cámara. Señor Lambán, uno de los problemas con los que se encuentra el elector español es que algunos partidos dicen en cada territorio una cosa diferente. En esto, Ciudadanos también abogamos por una nueva forma de hacer política, proponiendo lo mismo en todos los rincones de España. Le animamos, señor Lambán, a que imite a sus compañeros del partido andaluz y traiga a esta Cámara una iniciativa que impida compatibilizar la tarea de diputado autonómico y la de alcalde. Una iniciativa, por cierto, ya avalada por el Tribunal Constitucional. En su discurso de ayer nos habló largo y tendido de las pretensiones, de un sinfín de iniciativas que usted quiere llevar a cabo a lo largo de esta legislatura e incluso algunas que trascienden en el tiempo. Pero, como siempre, los ciudadanos de a pie, y en este caso Ciudadanos, echamos en falta una mayor concreción en la manera de obtener los recursos necesarios para conseguirlas. ¿De dónde va a quitar para poner en todas esas propuestas que nos hizo en el día de ayer? ¿Será
tal y como ustedes se han comprometido en el documento con uno de sus socios de investidura, Podemos, de la eliminación de unos cuantos vehículos o unas cuantas tapas de catering? ¿Cree que puede mejorar considerablemente las listas de espera retirando los complementos salariales de los representantes públicos? ¿Dejará de gastar en publicidad institucional, algo que los gobiernos socialistas hacen bastante bien, y reabrirá con eso las escuelas rurales cerradas en estos últimos años? Señor Lambán, esto ya no es broma. Las cuentas de la comunidad son las que son y deberíamos ser muy prudentes a la hora de hacer brindis al sol de cara a la galería e indicar alto y claro qué partidas presupuestarias se van a modificar y a quién y cómo afectarán. Sea sincero. Díganos si va a subir los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿A quién va a afectar? ¿A las familias, a las rentas medias o a las grandes empresas promoviendo la desaparición de exenciones y bonificaciones del impuesto de sociedades? ¿Cómo va a pagar usted los 50 millones que le reclama a la DG al actual alcalde de Zaragoza? ¿Acaso espera usted recuperar los 200 millones de fraude del caso Plaza? ¿Y la deuda con la universidad? ¿Nos podría detallar qué partida presupuestaria del presupuesto de 2015 va a modificar? ¿Le apoyará Podemos en su modificación? Quizás podríamos entender y hasta disculpar por desconocimiento o ingenuidad que alguno de los nuevos en esta Cámara tuviéramos, y me incluyo, la tentación de solucionar los problemas a golpe de modificación presupuestaria. Y es verdad. Pero, señor Lambán, usted que lleva en política desde el año 1983, confiamos en que no cometerá ninguna imprudencia en este sentido y no se dejará llevar por aplicar soluciones fáciles a problemas complejos o poco a poco se irá poniendo más morado de lo que ya parece. Nosotros también consideramos necesaria la reducción del gasto superfluo, tal y como lo han considerado todos los gobiernos precedentes. Y también estamos de acuerdo en reducirlo, como lo estuvo la señora Rudy, que así se comprometió en su debate de investidura en el año 2011. ¿Cómo no vamos a ser partidarios de reducir los asesores y cargos de confianza o los vehículos innecesarios? ¿Alguien puede estar en contra? Pero además, señor Lambán, consideramos necesario hacer frente a una revisión salarial de los cargos electos en la que nosotros, los diputados, tengamos unas retribuciones dignas, pero también explicables y admisibles por la ciudadanía, tal y como se recoge en su programa electoral. Echamos en falta, en su discurso de ayer, una propuesta de revisión del enorme conglomerado de empresas, fundaciones, consorcios y demás entes públicos que suponen una pesada carga para las finanzas aragonesas. Me gustaría recordarle unas palabras que pronunció el señor Sada en este mismo estrado. El motivo fue la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista a la proposición de ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas, propuesta por el Gobierno popular. Cito textualmente: hay que recordar ahora que la comarcalización, de la cual nosotros somos responsables y copartícipes, se dijo que no iba a tener un gasto y lo ha tenido. No tiene memoria económica. Dar a las comarcas y a las diputaciones competencias propias es una perversión democrática, no solo por su forma de elección, porque 733 ayuntamientos de elección y, sobre todo, de control directo por sus vecinos no pueden ser sustituidos ni por 33 comarcas ni por 3 diputaciones sin esas garantías democráticas. En cuanto a la comarcalización, planteamos una reforma profunda de la misma, que contemple, en primer lugar, una despolitización centrando su actividad en la prestación de servicios. Fin de la cita. Pues bien, señor Lambán, señora Rudy, como representantes de las fuerzas mayoritarias de este Parlamento, les propongo reunirnos lo antes posible para tratar este tema. Un tema que siempre ha rondado a sus respectivos partidos políticos. Una iniciativa, la de las comarcas, que si bien nació con una idea de acercamiento de los servicios a los ciudadanos del territorio, convendrán conmigo que se les ha ido de las manos. Una iniciativa que no iba a costar un euro a los aragoneses y ha terminado manteniendo cerca de 800 cargos políticos comarcales y sedes por varios millones de euros. Les propongo que abordemos la despolitización de las comarcas antes de plantear los presupuestos del 2016. Es la hora de ser valientes, llevar a cabo la reforma de los órganos comarcales, eliminando su carga política de los respectivos costes fijos.
e invirtamos ese ahorro en dar un mejor servicio de atención a los ciudadanos de nuestro territorio. Confiemos, señor Lambán, en que su Gobierno no sea prisionero de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados, como ya ocurrió en anteriores Gobiernos, y las buenas intenciones en torno a la revisión, reducción y despolitización de las comarcas no se quede en una mera evaluación de su funcionamiento. Tenemos la impresión de que ayer usted se presentaba como candidato a la presidencia del Gobierno de la provincia de Zaragoza, ya que solo nombró en 2 ocasiones Teruel y una vez Huesca. Eso sí, nombró una vez más Alcañiz, otra Andorra y otra Torreciudad. Uno de los problemas más acuciantes de Aragón es la despoblación, de una forma preocupante en Huesca y dramática en Teruel. Nuestra baja densidad demográfica, unida al enorme desequilibrio territorial, lejos de atajarse, vemos cómo se incrementa año tras año. Señorías, nos encontramos ante un problema que consideramos de Estado e incluso figura en las preocupaciones de la Unión Europea. Les insisto a que su mejora sea una de las prioridades en este Parlamento en esta legislatura. En muchas ocasiones, la ordenación del espacio aragonés se hace con un planteamiento dicotómico entre Zaragoza y el resto de Aragón. Creemos que todos los habitantes de Aragón deben ser nuestra preocupación, vivan donde vivan. Debemos seguir mejorando las infraestructuras, tanto de carreteras como ferroviarias, y ya no admite más demora que la banda ancha alcance a todo el territorio aragonés. Desde Ciudadanos apoyamos todas y cada una de las 50 iniciativas contra la despoblación rural planteadas por la Comisión de Entidades Locales del Senado, propuesta, por cierto, hecha por el Grupo Socialista y que nos sorprende no haber visto algunas de ellas en su programa electoral. Debemos seguir demandando una distribución de los fondos europeos que tenga en cuenta las características particulares de algunas zonas de Huesca y Teruel, así como las acciones emprendidas en el proyecto Sierra Celtibérica en Teruel. Desde su Gobierno creemos que hay que seguir contribuyendo al reequilibrio económico, apoyando iniciativas como el desarrollo económico rural, identificando sectores económicos adecuados a cada zona. Debemos perseguir el objetivo de que se realice en Aragón el ciclo industrial completo, desde la producción de las materias primas a su transformación y comercialización hacia el exterior. El turismo ha contribuido especialmente al desarrollo de algunas zonas aragonesas. Sigamos apoyándolo. Otra iniciativa es la localización industrial descentralizada, en la que, además de las ayudas y ventajas que podemos ofrecer a las industrias locales, seamos capaces de atraer la implantación de industrias privadas foráneas a través del enraizamiento de proveedores autóctonos. Animamos a que trabajen en dar soluciones a la central térmica de Andorra, al menos el tiempo suficiente para crear y atraer nuevas industrias que permitan una mayor diversificación y alternativas a una población en continua incertidumbre. No debemos permitir que una determinada zona de Aragón dependa de una única industria y, si esa industria se va, se muera. Quiero hablarle ahora, señor Lambán, de educación. Coincidiremos todos los presentes en que la educación es el pilar básico del futuro de una sociedad, además de un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Y estaremos de acuerdo también en la necesidad de invertir en ella. Usted, señor Lambán, ya anunció, junto con las fuerzas que apoyan su investidura, que trataría de paralizar la implantación de una ley orgánica como es la LOMCE. La postura de Ciudadanos siempre ha sido clara y común en todo el territorio nacional. No nos gusta esta ley. No es la ley que consideramos adecuada para España. Fundamentalmente porque, tras 7 leyes educativas desde los años 70, volvemos a caer en el mismo error, hacerlas sin consenso y con una visión partidista de la misma. Señorías, ya basta de hacer de la educación un campo de batalla ideológico. Queremos un país moderno, avanzado, y para ello necesitamos un proyecto educativo con vistas a varias generaciones y no con las vistas puestas en las próximas elecciones. Desde Ciudadanos venimos proponiendo un gran pacto nacional por la educación a una generación vista, en el que se abogue por la educación pública de calidad, en la que el esfuerzo y el mérito sean recompensados, en el que el objetivo de formar a buenos ciudadanos, buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, se prevalezca sobre el objetivo de formar consumidores y votantes adeptos. Una educación laica, que se adapte a las distintas necesidades en el aula, que defienda la diferencia como un valor enriquecedor y valore, motive y reconozca a nuestros maestros y profesores. Señorías, el mundo ha cambiado.
Y debemos preparar a nuestros jóvenes para competir en un mundo globalizado, en el que los idiomas y las nuevas tecnologías son la herramienta habitual. Por eso, el bilingüismo ya no puede ser una opción en el aula, debe ser la normalidad. Y por eso debemos adecuar nuestra oferta educativa a la realidad económica y social de nuestro entorno. Nosotros también apoyaremos cualquier propuesta encaminada a destinar recursos a la formación del profesorado, a una mayor participación de las familias en la educación de sus hijos, a que nadie tenga que dejar sus estudios por cuestiones económicas, incrementando las ayudas y becas, a una educación dual en la que la formación práctica complemente a la teórica, en la que la escuela no sea una burbuja aislada del mundo que le rodea. Debemos garantizar la continuidad del bilingüismo en todos los ciclos de la educación obligatoria y en el bachillerato, pero una educación bilingüe de calidad, con buenos profesionales que fomenten o que formen alumnos que puedan manejarse con normalidad en esa segunda lengua extranjera. Es el momento de sentarnos a analizar las pirámides poblacionales del territorio aragonés, de las zonas escolares y distritos de Zaragoza y hacer una redistribución acorde con nuestra realidad de las aulas y plazas escolares. Creemos nuevas plazas allí donde es necesario. Hablamos de los barrios del sur de Zaragoza, de Cuarte, de Miralbueno, de Villanueva de Gállego, de la Sierra de Albarracín, de las Anejas de Teruel, de los colegios rurales de Huesca, por poner solo unos ejemplos. Dejemos de buscar soluciones temporales o parches a la situación a través de barracones o de habilitar aulas en gimnasios, sótanos o altillos e incluyamos los nuevos edificios necesarios en el próximo Plan de Infraestructuras 2016-2020. Porque la calidad de la educación no puede hacer solo referencia al currículum, sino también a las infraestructuras e instalaciones. Ha llegado quizás también el momento de analizar la especialización de los campus aragoneses, especialmente el de Huesca y Teruel, a fin de lograr una mayor gestión de los recursos disponibles para nuestra universidad y una redistribución de la población universitaria entre las 3 provincias. Pero para ello debemos favorecer los desplazamientos de los universitarios a través de un mejor sistema de becas, de transporte y comedor, con una mayor dotación presupuestaria y una red de residencias universitarias públicas. Desde Ciudadanos creemos que la LOMCE es manifiestamente mejorable y, en nuestra opinión, como ya he dicho anteriormente, deberíamos ir hacia un gran consenso en la educación. Somos conscientes de que el respeto a la legalidad no puede ser una cuestión de bandos enfrentados en los que la realidad legal dependa del color con que se mire. No se trata de si la ley es más morada o azul, más verde o más naranja. Se trata de si realmente es la norma legal que necesita nuestro sistema educativo. Dicho esto, consideramos igual o más importante el respeto a las leyes vigentes y que los cambios de las leyes se han de producir por los cauces y procedimientos adecuados y en los lugares que marca nuestra legislación y no por la puerta de atrás y con una celeridad impropia de un tema que nosotros consideramos de Estado. Dura lex, sed lex. Señorías, ustedes quieren derogar esta ley por el mismo motivo por el que se puso en marcha, por intereses partidistas y electorales. Se lo repetiremos una y otra vez a lo largo de esta legislatura. Dejen de usar la educación de forma sectaria y partidista. Piensen en términos de país, piensen en términos de educación en mayúsculas, piensen en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Señor Lambán, va a salir usted de este debate como presidente de Aragón y va a gobernar en el gobierno menos estable de Aragón. Un gobierno apoyado por 18 y, en el mejor de los casos, 21 de los diputados de los 67 que conformamos esta Cámara. Se nos antoja un pilar un tanto endeble. Usted va a ser el presidente nominalmente, pero ¿qué programa va a aplicar? A nosotros nos parece estupendo que firme el pacto con quien le parezca, pero lo que no entendemos de recibo es que quiera sufragar con dinero de todos los aragoneses a los vigilantes de ese pacto. Quiere destinar parte del presupuesto de esta comunidad, del dinero que pagamos todos, a sufragar un órgano que va a controlar un acuerdo firmado entre 2 partidos que son entidades privadas. Hoy, señor Lambán, será usted presidente. Un presidente cautivo de unos vigilantes dispuestos a apretarle las tuercas cada vez que usted tenga la tentación de salirse de la hoja de ruta que le han marcado. Porque no se engañe, esto es un apoyo estratégico con vistas a unas elecciones generales. Y ya veremos. Señor Lambán, usted ha hecho un pacto con el diablo, con aquellos que hasta hace poco le llamaban casta, sinvergüenza y nido de ladrones.
De ese pacto son cómplices los que lo firman. Ojalá me equivoque, pero pronto comenzarán a pasarle la primera letra del alquiler, porque no nos equivoquemos, usted estará en esta presidencia mientras su casero se lo permita. Llegará un día en el que sus socios le exigirán nuevas cesiones, nuevas ofrendas, bajo la amenaza de consultas a los círculos soberanos. Desde Ciudadanos tendemos la mano a todo aquel que pretenda llevar a cabo los cambios que necesita nuestra tierra y demanda la ciudadanía, y lo haga desde el respeto al espíritu de concordia y unidad de nuestra Constitución, a nuestro Estatuto de Autonomía, que preserva la esencia de lo que somos, y siempre con respeto de la legalidad vigente y la defensa de nuestras instituciones como garantes de nuestros derechos democráticos. Defenderemos los derechos de los aragoneses sin complejos, sin los victimismos propios del nacionalismo o del casposo regionalismo, y con el orgullo de pertenecer a una España de la cual Aragón debe ser un pilar fundamental. Me siento orgullosa de ser aragonesa, de ser española y de ser europea, y no quiero que ninguna de estas tres condiciones suponga la exclusión de las otras dos. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato para responder. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, con muchas de las cosas que ha dicho puede estar de acuerdo no solo cualquiera de los representados en esta Cámara, sino cualquiera de las personas que pasan por la calle, porque, si me lo permite, son vaguedades sin apenas contenido, y se lo digo con todo el respeto del mundo. En algunas sí que discrepo y que ya no las suscribirían muchas de las personas ni que están aquí ni que pasan por la calle. Desde luego, Ciudadanos no ha nacido de los movimientos sociales. Ha nacido de otro lugar que no voy a reproducir. Esa es la primera cuestión. Segunda, cuando habla usted de vieja y nueva política, no sé si sabría decir en qué consiste la vieja política y la nueva política. Seguramente lo que a lo mejor desconoce es que ha habido siempre una buena política que quizá se ha pervertido en algunos puntos de su aplicación en los últimos tiempos, y que simplemente se trata de recuperar en su estricta integridad para que las cosas empiecen a funcionar bien y para que la política sirva aquello para lo que fue inventada, para ordenar virtuosamente la convivencia de las gentes. Dice usted que hay que olvidar lo que nos separa, profundizar en aquello que nos une, y yo estoy convencido, ni siquiera haciendo ningún esfuerzo de asignar el beneficio de la duda, que a lo largo de la legislatura verá usted cómo son muchas las cosas que nos unen. Es más, al principio nos hablaba usted de que, suscribiendo y estando de acuerdo con un código ético que nos hizo llegar, prácticamente teníamos abiertas de par en par las puertas a un acuerdo de investidura. Nosotros le íbamos a proponer que ese código ético con el que estamos de acuerdo fuera completado con otras medidas, porque su código ético, francamente, se nos queda corto. Pero ni siquiera hubo lugar a ello, porque rápidamente, por posiciones marcadas, no sé si desde aquí o desde otro lugar, ustedes decidieron votar en contra de mi investidura, cosa que es absolutamente respetable. Es verdad que ustedes hacen en todos sitios lo mismo. Eso es tan verdad que, a diferencia del resto de las fuerzas políticas de esta Cámara, usted es líder de una representación territorial de Ciudadanos que tiene su sede en Barcelona. Estoy absolutamente convencido de que, conforme vayan avanzando las cosas y ustedes vayan aterrizando en la realidad aragonesa, le dirán al señor Rivera que no aceptan ser representación territorial y que querrán tener la autonomía de funcionamiento que, en general, tenemos todas las fuerzas representadas en esta Cámara. Señora Gaspar, la gente no votó en las últimas elecciones, o al menos esa es la visión que yo tengo del proceso, entre la vieja y la nueva política. La gente votó entre quienes denunciábamos las desigualdades, entre quienes denunciábamos la pobreza, la exclusión social, entre quienes denunciábamos la destrucción paulatina de los servicios públicos y quienes eran, de alguna forma, displicentes
de alguna forma defensores de las políticas llevadas a cabo en los últimos años o de alguna forma postergaban ese tipo de consideraciones en favor de otras. En definitiva, en Aragón, señora Gaspar, todo el mundo sabía que si ustedes, el Partido Aragonés y el Partido Popular, sumaban 34, ustedes se plegarían dócilmente a votar la investidura de la señora Rudy y en este momento estaríamos hablando de un Parlamento con un tripartito mayoritario distinto al que las urnas depararon. Y lo demás son ganas de enredar o de dispersar una interpretación real de los hechos, que es justamente la que le acabo de decir. No obstante, ha enumerado una serie de asuntos en los que sí coincidimos en los planteamientos. Dice que nos encontrará y dice que, a su vez, usted nos encontrará a nosotros. Y ha enumerado varios, se lo digo con toda sinceridad, en los que estamos absolutamente de acuerdo. Y lo ha hecho, además, estoy absolutamente convencido, con convicción, con honradez y con la determinación absoluta de llevarlo a cabo. En todo caso, algunas cuestiones, señora Gaspar, sí que quiero dejar claro desde el principio, para no equivocarnos de cara al futuro. Algunas de las cuestiones no podemos aceptarlas porque no obedecen a la realidad. De regeneración política, de honradez, de transparencia, llevamos mucho tiempo hablando todas las fuerzas políticas. Hemos hablado mucho estos años en esta Cámara. Podrá parecer incorrecto políticamente lo que voy a hacer, pero lo cierto es que desde esta Cámara, impulsada por el Gobierno anterior, ha surgido una magnífica ley de transparencia con la aportación de todas las fuerzas políticas y que es un magnífico instrumento para imprimirle limpieza y transparencia a la gestión de este Gobierno que va a empezar a funcionar y de los que vendrán después. Pero le voy a decir algo que con menos frecuencia de la que se debiera, los que llevamos algunos años en política venimos afirmando. Mire usted, la honradez es capaz de acreditarla y puede presumir de ella aquel que ha tenido la oportunidad de no ser honrado porque ha sido sometido a prueba a través de su paso por la institución o por el Gobierno. Presumir de honradez, enarbolar la bandera de la honradez, sin haber pasado por responsabilidades de gestión o de gobierno, es una aspiración absolutamente legítima, absolutamente correcta, pero tiene menos valor que aquel que puede presumir de ella porque la ha acreditado a lo largo de su trayectoria política. Y yo, señora Gaspar, y me atrevería a decir que la totalidad de los miembros que conformamos esta Cámara somos hombres y mujeres que en el desempeño de nuestras funciones anteriores, con todos los errores que se nos quieran atribuir, hemos sido hombres y mujeres con un comportamiento escrupuloso desde el punto de vista de la decencia y desde el punto de vista de la honradez. Decía usted que me comprometa a poner a disposición de la justicia todo lo que tenga que ver con irregularidades, todo lo que tenga que ver con corrupción. Es que por obligación moral, ética y legal lo tengo que hacer. Lo hizo el Gobierno anterior y el anterior, y lo tendrá que hacer el Gobierno siguiente y el siguiente. En ese sentido, la suya, aunque bien intencionada, me parece una petición absolutamente redundante. Hablaba usted de circunscripción única en Aragón. Y usted me acusa a mí de que me olvido de Huesca y de Teruel. ¿Sabe lo que significa una circunscripción única respecto a provincias poco pobladas como Huesca o como Teruel? Habla usted de limitación de mandatos. Está reflejada en nuestro programa electoral, señora Gaspar. Por tanto, no se esfuerce más en reclamárnosla, que es algún compromiso que nosotros hemos asumido. Hablaba usted de un solo salario. Se lo está diciendo a alguien, y no presumo de ello porque creo que cumplía simplemente con mi obligación, que a lo largo de los últimos años, pudiendo cobrar más de una retribución, legalmente hablando, ha renunciado sistemáticamente a ellas. Y, desde luego, con las modificaciones legales oportunas, es algo que tratamos de elevar a norma de obligado cumplimiento en nuestra comunidad.
Hablaba usted de aforamientos. Ese es otro debate que empezamos la pasada legislatura, que en el código o en el planteamiento de regeneración que planteó el Partido Popular creo que estaba incluido el asunto de los aforamientos. No lo recuerdo bien en este momento, pero creo que estaba incluido. Pero antes lo habíamos planteado el resto de los grupos políticos y después lo seguimos planteando. Ese es un debate en el que creo que nos podríamos poner fácilmente de acuerdo a poco que nos lo propusiéramos. Habla usted de incompatibilidad entre diputados y alcaldes. Me someteré, como no puede ser de otra forma, a mejor criterio. Pero ya le adelanto que no estoy de acuerdo porque, entre otras debilidades, tengo la de ser admirador de la tradición política francesa, en la cual ha habido presidentes de la República que han compatibilizado su función con el ejercicio de la alcaldía de su pueblo, y estoy convencido que eso, más que irle bien a su pueblo, le ha ido bien a Francia. Habla usted de cómo vamos a hacer frente al programa electoral y al programa de gobierno que nos hemos comprometido a llevar a cabo, con qué recursos y de qué manera vamos a financiar las obligaciones que hemos contraído. Por redundante, no voy a renunciar a insistir en argumentos que ya he utilizado esta mañana con el señor Bermúdez y con el señor Aliaga, en el sentido de decir que trataremos de mejorar la financiación, que trataremos de obtener más ingresos, pero que en cualquier caso la medida del cumplimiento de nuestros compromisos estará absolutamente determinada por una priorización de los mismos que empieza por la eliminación de la pobreza y la exclusión social, sigue por la reconstrucción de los servicios públicos y, a partir de ese momento, por otro tipo de atenciones presupuestarias que pueden ser muy importantes, pero que desde luego son secundarias desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, con las que le acabo de decir. Me pregunta si voy a subir los impuestos. Por enésima vez le he dicho que no tenemos ninguna pretensión de modificar la actual presión fiscal sobre los ciudadanos aragoneses. De momento, el único compromiso que hemos adquirido es el establecimiento de un impuesto sobre las hidroeléctricas, que en justicia debería ser no solo el que vamos a imponerles, sino algunos más, porque alguna vez tendremos que hablar en este país seriamente de qué han supuesto las hidroeléctricas y qué tenemos que hacer desde los poderes públicos con las hidroeléctricas. Decir que en Plaza hay 200 millones de escamoteo, o no sé qué palabra ha utilizado, es, permítame que se lo diga, una temeridad por su parte. Creo que la evolución de los acontecimientos, de las investigaciones, de las sucesivas sentencias judiciales pondrán en evidencia que esa cantidad es absolutamente desmesurada. Y a poco que uno tenga experiencia de gestión y haya en un ayuntamiento, por pequeño que sea, gestionado obras y tramitado obras, sabe que en una inversión de 400 millones ya de entrada un desvío de 200 es absolutamente imposible. Las palabras del señor Sada, en un debate al que creo que no asistí, estuvieron llenas de sabiduría, como normalmente están llenas de las palabras que pronuncia el portavoz del Grupo Socialista. Me atengo totalmente a ellas. Acertó absolutamente en lo que dijo, porque es justamente lo que piensa el Grupo Parlamentario Socialista. Y, por cierto, es justamente lo que creo que empieza a pensar también el Partido Popular, aunque no es lo que piensa Podemos, lo que piensa Izquierda Unida, lo que piensa Chunta y lo que piensa el Partido Aragonés. No obstante, es este un tema de tal envergadura, de tal dimensión, de tal calado, que yo he dicho aquí que, en tanto en cuanto no exista un consenso igual o superior al que hubo cuando se puso en marcha el actual sistema institucional vigente, yo no propondré la modificación de ese sistema, aunque sabe usted cuáles son mis ideas, las que expresaba el señor Sada, lo sabe, por tanto, toda la Cámara, y defendiendo esas posiciones, pero absolutamente supeditados a la obtención de un consenso final que supere nuestras posiciones previas, estamos dispuestos a iniciar un diálogo, pero no solo entre Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista, un diálogo entre todos, absolutamente todos, los grupos representados en esta Cámara, y en el que, además, creo que se debe dar la voz principal a los ayuntamientos, porque me parecería repetir el desatino que se cometió en 1999, proceder a una fórmula de organizar la intermunicipalidad, que es sobre todo
una fórmula de autoorganización de los ayuntamientos, tal como ya la entiendo, sin contar activamente con los ayuntamientos. He hablado de despoblación, señora Gaspar. Por cierto, vuelve a olvidarse usted, en este caso, de la provincia de Zaragoza, porque le asegura usted que despoblación hay en Teruel, pero hay comarcas zaragozanas donde la despoblación es incluso mayor. Si no, le recomiendo, a lo mejor como no tenían ustedes candidaturas por esa zona, no hizo los viajes correspondientes, le recomiendo que vaya por Belchite, que vaya por Daroca, que vaya por gran parte de la comarca de Calatayud, que vaya por el Aranda o que vaya por las Altas 5 Villas y verá usted, señora Gaspar, lo que es despoblación. De todas formas, su preocupación por ese problema me parece absolutamente atinada. La comparto, estaremos de acuerdo en proponer medidas y en llevarlas adelante, aunque le repito que creo que fundamentalmente para combatir la despoblación lo que hay que hacer es apostar por una red de ciudades medias y pequeñas y crear en ellas empleo y servicios públicos. Si no, no hay varitas mágicas, no hay elixires hechos por ningún druida que puedan evitar la despoblación. Preocupación por la central térmica de Andorra, sí. Coincidencia en que una zona no puede estar sometida a un monocultivo concreto, también. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Insisto, no vamos a paralizar la aplicación de una ley orgánica en Aragón. Vamos simplemente a modificar la aplicación de la parte de esa ley que es de competencia autonómica, insisto en ello, y lo vamos a hacer respetando escrupulosamente la legislación. Nosotros no somos insumisos en el incumplimiento de la legislación vigente. Otra cosa es que todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, por las vías democráticas ordinarias que es el Parlamento, tratemos de cambiarlo. Y, desde luego, la LOMCE es una ley que estoy absolutamente seguro que tiene una vida muy limitada, que morirá dentro de pocos meses, porque fue una ley hecha por un partido contra todos los demás, a diferencia de un esfuerzo de diálogo anterior, el que hizo el señor Gabilondo, que concitó el acuerdo de todos los partidos y de toda la comunidad educativa y que no contó solo con el concurso del Partido Popular. Un partido que, por otra parte, es lo suficientemente representativo de la sociedad española como para que cualquier gran acuerdo que se precie y que se quiera llamar así no lo sea si no cuenta con el concurso del Partido Popular. Pero tenga claro también, señora Gaspar, para no llevarse las manos a la cabeza por lo que la semana que viene ocurrirá, tenga claro que la paralización de los aspectos de la LOMCE, que son competencia de la comunidad autónoma, es algo en lo que no solo estamos de acuerdo los grupos firmantes del Pacto de Investidura, sino que es algo en lo que está absolutamente de acuerdo y nos lo están reclamando los miembros de la comunidad educativa prácticamente en su totalidad y yo diría que una amplísima parte de la sociedad aragonesa. ¿Qué programa vamos a aplicar? Señora Gaspar, el del Partido Socialista, enriquecido con las aportaciones de Podemos, de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, que, lejos de ser antagónicas con las nuestras, eran aportaciones que enriquecían las nuestras, o, por ser respetuoso, lo diré al revés, sus aportaciones se veían y se verán enriquecidas por las nuestras. ¿Voy a ser un presidente cautivo? El tiempo lo dirá. Le aseguro, en todo caso, que creo que voy a tener bastante más margen de maniobra y voy a ser más respetado por las fuerzas de izquierda de este Parlamento de lo que lo va a ser la señora Cifuentes en Madrid y de lo que lo va a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que no sé el pobre en qué condiciones se ha atrevido a aceptar la investidura como presidente del Gobierno de aquella comunidad autónoma. Y no se preocupe por costes añadidos a los estrictamente necesarios, que ese órgano que se pretende crear para verificar y comprobar el cumplimiento de los pactos es un órgano que no tendrá ningún coste para la comunidad autónoma. De todas formas, señora Gaspar, reitero que observo muchas más coincidencias que divergencias entre su posición y la nuestra. Aprecio en lo que vale y creo que vale mucho el tono y la predisposición observada en su discurso, y le aseguro que su buena voluntad y la nuestra, de manera coordinada, de manera complementaria, se pondrá a prueba en los próximos 4 años. Tiene la palabra Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
señor presidente. Señor Lambán, antes de responder a todo, déjeme recordarle cómo han sido las negociaciones de Ciudadanos con el resto de fuerzas políticas en otros parlamentos, no solo en Murcia y en Madrid, no olvidemos también Andalucía. Primero presentamos un decálogo por la regeneración democrática, un compromiso por la regeneración democrática, paso previo para empezar unas negociaciones que nos permitan llevar acuerdos en materias de regeneración democrática, económicas y sociales. Comprenderá que con el escaso tiempo que nos dieron, la firma de la regeneración democrática implicaba la apertura de las negociaciones en el resto de los puntos. Pero ser el cuarto plato en una cena opípara nos da poco margen para poder negociar cuando ya muchas de las cosas están negociadas, con lo cual era bastante complicado poder encajar una abstención o un voto en contra. O un voto a favor, perdón. Todos los responsables, portavoces y líderes autonómicos de Ciudadanos tenemos libertad a la hora de tomar decisiones y así lo hemos demostrado tomando decisiones en escaso tiempo sin consultar con nadie. Llevan todo el debate hasta ahora intentando ubicarnos entre la derecha o la izquierda. Han estado hablando de gobiernos de izquierdas y, si no, el gobierno de la señora Rudy, en el que hubiéramos pactado si hubiéramos alcanzado la mayoría de 34. Bueno, no vamos a hablar de supuestos e hipótesis porque no las alcanzamos y no sabremos nunca lo que hubiéramos hecho o no hubiéramos hecho Ciudadanos. No nos pongan ni en la derecha ni en la izquierda. Siempre hemos dicho que estaremos en aquellas medidas, propuestas y proyectos que beneficien a los ciudadanos. Y desde hoy y desde aquí le tendemos la mano a usted y a todos los grupos de esta Cámara para hablar de propuestas y proyectos. Y en eso le sigo tendiendo la mano y se la tenderé siempre. Hablamos de regeneración democrática y de corrupción. No ponemos en duda que la Ley de Transparencia que aprobó esta Cámara en la última legislatura es muy buena y nunca la hemos criticado, ni la vamos a criticar. Pero, como ya le hemos dicho, nos faltan medidas. Nos falta el tema de los aforamientos, nos falta la reducción salarial, la reducción de mandatos. Simplemente le pongo encima de la mesa una serie de propuestas que nosotros queremos ir a más. No pretendo dar ejemplo. Yo, efectivamente, no he tenido opción de tener una caja en mi despacho y ver si meto la mano o no. Por lo tanto, no voy a dar ejemplo de honradez, no tengo que ser yo. Pero coincidirán conmigo en que hemos tenido diversos casos de corrupción, tanto por unos como por otros, que, aunque hayan sido escasos, nos hacen a los ciudadanos poner en duda la honradez de algunas personas. Así que yo no le daré ejemplo, pero, por favor, vayamos reduciendo la ejemplaridad porque todos tenemos alguna cosita por ahí. Desde el primer momento ha hablado de decencia de la izquierda, de decencia de los votantes del PSOE. Le pido que no menosprecie al resto de los votantes. Todos los votantes son decentes y todos los partidos son decentes. Y todos los que estamos aquí, todos somos decentes. No somos nosotros los que tenemos que concretar las medidas. Nosotros hacemos propuestas y alternativas. Los que tienen que concretar las medidas son ustedes. Me alegra que no vaya a subir los impuestos. Ahora bien, respecto al impuesto de las eléctricas que quiere poner, le voy a plantear una situación y espero que me responda cómo la vamos a hacer. Todas las subidas impositivas de las hidroeléctricas acaban siendo repercutidas en el consumidor final. Prueba de ello es que más de un 50% de la factura eléctrica son impuestos. Indíqueme, por favor, qué medidas va a poner para evitar que las grandes eléctricas apliquen esa subida impositiva o ese nuevo impuesto, la recarguen en la factura de los ciudadanos. Una de las cosas que le he oído inicialmente esta mañana es que no vamos a invertir un duro en carreteras o en infraestructuras hasta que todos los aragoneses tengan cubiertas sus necesidades. Ayer usted habló de que quiere hacer de Aragón una gran plataforma logística, algo con lo que Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo. Pero para hacer de Aragón una gran plataforma logística necesitamos invertir en infraestructuras, abrir las vías férreas tanto a Teruel como hacia Francia,
Recuerde, señor Lambán, los problemas que en estos momentos está detectando Opel en la vía férrea Zaragoza-Teruel-Valencia. Si no invertimos, al final Opel dirá que tampoco utiliza el tren. Y hay que hacer fuerza para abrir la TCP hacia Francia, porque si no, aunque Teruel tiene una salida hacia Valencia por la autovía, Huesca acabará chocando con los Pirineos y no tendrá salida. Respecto a la educación, me dice que la mayoría de la comunidad escolar está a favor de la paralización de la LOMCE. ¿Le ha preguntado a las editoriales, a los libreros, a los directores de instituto? Ni los libreros, ni las editoriales, ni los directores de instituto han estado parados. Llevan desde enero y febrero trabajando en la adaptación y ahora tienen unos cuantos, y hablo de muchos, ejemplares que los van a tener que tirar a la basura, con el dinero que se implica y la mano de obra que ha sido contratada desde enero para poder hacer frente a la modificación editorial. Le hago una pregunta que le han hecho antes y no ha respondido. No sé si porque no ha querido o por qué. ¿Qué pasa con la Universidad San Jorge y el grado de Magisterio? ¿Qué vamos a hacer con la Universidad San Jorge y el grado de Magisterio? ¿Vamos a eliminar el grado de Magisterio? ¿Cómo vamos a explicar a los estudiantes que ya se han matriculado en ellos que gracias a un acuerdo lo vamos a eliminar? Finalmente, he de decirle que hoy le he oído hablar en repetidas ocasiones de las elecciones generales y ayer nombró Madrid y la capital unas cuantas veces. Tengo la sensación de que en estos momentos estamos más pendientes de las elecciones generales y de ratificar a los candidatos diversos que de lo que los electores el día 24 de mayo nos pidieron, que fue que defendiéramos Aragón y los intereses de los aragoneses. Por favor, defendamos Aragón y sus intereses y dejemos de mirar a Madrid o a Barcelona. Gracias. Tiene la palabra el candidato para contestar. Gracias, señor Cosculluela. Señora Gaspar, vuelvo a agradecerle sinceramente el tono de su intervención. Le tengo que decir que en Andalucía me temo que lo que se produjo es el siguiente fenómeno. Ustedes corrieron a apoyar a Susana Díaz antes de que lo hicieran otros que estaban esperando hacer exactamente lo mismo. Su propensión, y se ha visto de manera absolutamente clara, ha sido apoyar en todos los sitios donde han sido necesarios a gobiernos del Partido Popular. Esto es así, es una simple constatación y no tiene ninguna importancia. Es más, quienes votaron el pasado 24 de mayo en Aragón sabían positivamente que si ustedes, el Partido Aragonés y el Partido Popular, sumaban 34 diputados, la presidenta del Gobierno de Aragón sería la señora Rudí. Lo sabían sus electores, lo sabían los electores del Partido Popular, los del Partido Aragonés y, desde luego, lo sabíamos todos los demás. Acepto, y me parece un argumento que, aparte de que no tengo otro remedio que aceptar, puede pasar por bueno, que no aceptaran ser cuarto plato. Creo que es la expresión correcta que ha utilizado. Ocasiones tendremos para que todos los platos se sirvan al mismo tiempo y, por tanto, nadie pueda escapar a su responsabilidad de aportar su visión política y su energía política en beneficio de Aragón. Y, desde luego, vuelvo a agradecerle otra vez sus palabras concretas de mano tendida justamente para promover ese tipo de políticas. Propuestas para ir a más en la regeneración. Le vuelvo a insistir que ha habido muchas en los últimos tiempos. Todas las que se produzcan a partir de ahora, bienvenidas sean. Pero tenga usted en cuenta, para no magnificar excesivamente determinados problemas que han sido muy graves, pero que han tenido a veces una excesiva tamborilería y excesiva trompetería acompañándolos ante los medios de comunicación, le voy a decir simplemente un dato. En Aragón, en los últimos 16 años, ni uno solo de los parlamentarios aragoneses ha resultado imputado por ninguna causa de corrupción. El impuesto de las hidroeléctricas, señora Gaspar, el impuesto de las hidroeléctricas es un impuesto que se ha adoptado ya en Galicia y en Castilla y León.
y no ha tenido absolutamente ningún efecto para los consumidores. Los consumidores están igual de perjudicados y damnificados por las hidroeléctricas en Galicia, en Castilla y León, en Aragón, en las comunidades que tienen el impuesto y en las comunidades que no tienen el impuesto. Busquen, desde luego, otro argumento para no apoyar este impuesto. El proyecto de convertir a Aragón en una gran plataforma logística, le confieso que es uno de los que me resultan más atractivos para mi futura tarea de presidente del Gobierno. Requiere en muchos casos, señora Gaspar, de decisiones que son eminentemente institucionales, políticas y que tienen que ver con la gestión. Y requieren, en algunos casos, inversiones. Pero inversiones que en las magnitudes que habitualmente se manejan, en lo que tiene que ver con infraestructuras, son muy reducidas. La TCP no es una inversión reducida. La TCP es una inversión grandiosa, tan grandiosa que, a pesar de que seguiremos trabajando en ellas, nunca estará ausente o dejará de funcionar al menos un retén del Gobierno de Aragón para mantener viva esa reivindicación. Aparte de la TCP, hay otro tipo de inversiones, sobre todo para homologar los anchos de vía en la conexión con los 3 puertos de los que nos podemos servir, para meter frío en los vagones o algo absolutamente para poner en valor la agroalimentación aragonesa. Hay una serie de inversiones que, en las magnitudes de los presupuestos generales del Estado, que es quien lo tiene que hacer, son ínfimas. Y, desde luego, yo espero que, incluso en etapas de penuria económica como las que vivimos, y me temo que vivimos durante algunos tiempos, este tipo de inversiones sean fácilmente asumibles por cualquier Gobierno. Los directores del Instituto, señora Gaspar, son uno de los elementos de la sociedad aragonesa que, de manera más apasionada y entusiasta, nos han pedido que paralicemos la ejecución de la LOMCE. ¿Qué pasa con la Universidad de San Jorge y el Magisterio? Se lo digo con toda rotundidad. Si podemos retrotraer la decisión, la retrotraeremos. No seremos insumisos a la ley. Si no lo podemos hacer legalmente, ¿qué le vamos a hacer? No lo haremos. Pero, desde luego, sí podemos retrotraer la decisión en beneficio de la Universidad Pública de Zaragoza y en beneficio de los campus de Huesca y Teruel. Retrotraeremos esa decisión. Y, por último, señora Gaspar, cuando yo hablo de Madrid, lo hablo en términos de que es justamente en ese ámbito donde tenemos que resolver los problemas de la financiación, y lo hablo justamente porque es en ese ámbito, en el Congreso de los Diputados, donde tenemos que resolver, donde tenemos que acometer la reforma de la Constitución, de la que ustedes he leído que son partidarios, y además con notables coincidencias con lo que nosotros estamos hablando desde hace meses. He aquí otra coincidencia, señora Gaspar. Hemos nacido, en definitiva, para entendernos. No le quepa a usted ninguna duda. Cuando nosotros hablamos de Madrid, lo hacemos exactamente en esos términos. Hablamos de Madrid y hablamos del Gobierno de España, pero para defender el interés de Aragón con el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, y, además, para proponernos en serio alcanzar la mayoría de edad política por parte de los aragoneses y ser determinantes en la gobernanza de España, para hacer España desde Aragón y no para que, de manera recurrente y permanente, España haga Aragón, el Gobierno de España haga Aragón a su libre albedrío. Muchas gracias.